El silencio se apoderó por completo de la estancia, como si incluso el aire hubiera decidido detenerse. Sentado en un lujoso sofá tapizado de terciopelo azul, José Manuel Mijares Hogaza no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a deslizarse por su rostro. Sus manos, ligeramente temblorosas, sostenían una fotografía desvaída por el paso de los años, una imagen que, sin pronunciar palabra alguna, parecía contener 1000 relatos en su interior. «Jamás imaginé que algo así pudiera existir», murmuró con voz quebrada, alzando la vista hacia sus padres, que permanecían de pie frente al con gestos imposibles de descifrar. Lucero, conservando su habitual elegancia, se aproximó despacio hacia su hijo. Sus ojos, los mismos que durante décadas habían fascinado a millones, reflejaban una combinación única de orgullo y melancolía. A su lado, Manuel Mijares mantenía la calma que lo caracterizaba, aunque cualquiera que lo conociera con verdadera cercanía podría distinguir un atisbo de vulnerabilidad en su mirada. La casa de Lucero, situada en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México, se convirtió en testigo silencioso de un momento que ninguno de los tres había previsto vivir. Lo que había empezado como una simple visita familiar se transformó, sin que nadie lo advirtiera, en un viaje íntimo hacia el pasado, un trayecto que José Manuel jamás habría imaginado recorrer. Todo comenzó unas 3 horas antes. José Manuel llegó a la residencia de su madre con la intención de pasar una tarde tranquila. Aunque había logrado trazar su propio camino, era inevitable que viviera bajo la sombra de 2 de los artistas más queridos de México. Ese día, sin embargo, algo cambió. Mientras Lucero preparaba té en la cocina, él deambulaba por el estudio, ese rincón sagrado donde su madre había dado vida a algunas de sus más memorables composiciones. Sobre el imponente piano de cola negro reposaba una caja de madera finamente tallada que él nunca había visto. La curiosidad, más fuerte que la prudencia, lo llevó a acercarse. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó cuando ella entró portando 2 tazas humeantes. El gesto de Lucero se transformó de inmediato. No era enfado lo que transmitía, sino sorpresa, como si hubiera olvidado que la caja existía o jamás hubiera imaginado que su hijo llegaría a encontrarla. «Es parte de una historia que nunca te contamos completa», respondió dejando las tazas sobre una mesa auxiliar. «Tal vez ya sea el momento de que la conozcas». Con un movimiento casi solemne, tomó la caja de manos de su hijo y abrió la tapa lentamente. Dentro había cartas, fotos y pequeños objetos que para cualquiera serían simples baratijas, pero que para ella contenían significados profundos. «Será mejor que llamemos a tu padre», dijo después de un largo silencio. 1 hora más tarde, Mijares cruzaba el umbral de esa casa que en otro tiempo también fue suya. No era necesario hablar para notar que la atmósfera estaba cargada de expectación. Se sentaron en la sala principal, José Manuel en el sofá, sus padres en sillones individuales frente a él. Entre ambos reposaba la misteriosa caja sobre la mesa de centro. «¿Recuerdas que siempre nos preguntaste cómo fue que realmente nos conocimos?», dijo Lucero, con voz suave pero mirada intensa. José Manuel asintió. Había crecido escuchando versiones recortadas y adaptadas para entrevistas, pero siempre sintió que algo faltaba. «Lo que ves aquí», intervino Mijares, «es la verdad. No la que conoce el público, sino la nuestra». Así comenzó un relato que se remontaba a los tiempos en que todavía eran Lucerito y Manuel, 2 jóvenes con sueños gigantes y carreras incipientes. Se conocieron en un festival musical en el que también participaba Tom Mijares. Para entonces, él ya gozaba de cierto reconocimiento, mientras que ella apenas comenzaba a consolidarse como cantante adulta, dejando atrás la imagen de la niña prodigio que el público había visto crecer. «Tu madre me ignoró por completo», recordó Mijares con una sonrisa teñida de nostalgia. Lucero, con un brillo pícaro en los ojos que José Manuel conocía bien, replicó: «No es verdad. Simplemente estaba muy nerviosa. Era la primera vez que compartía escenario con tantas figuras importantes y su atención estaba centrada en su actuación». Lo que siguió fue un relato alternado entre las 2 voces, cada uno aportando su versión de los mismos hechos. Hablaron de encuentros que parecían casuales pero que, con el tiempo, comprendieron que no lo eran. Mencionaron charlas interminables en camerinos y miradas cómplices en eventos donde debían mantener una fachada profesional. Lucero tomó de la caja una tarjeta amarillenta. «Después de un concierto particularmente complicado, tu padre me envió flores». No firmó la tarjeta, pero reconocí su letra de inmediato. Mijares bajó la mirada, sonrojado como si ese gesto romántico, tantos años después, aún le resultara íntimo. José Manuel escuchaba sin perder detalle. En ese momento, sus padres no eran las celebridades adoradas por el público,
sino dos personas que habían vivido una historia de amor real, con sus altibajos y sus triunfos. Lucero buscó en la caja una fotografía y se la entregó a su hijo. La imagen mostraba a la pareja en una terraza, con un atardecer como telón de fondo, riendo como si el resto del mundo no existiera. «Ese día tu padre me pidió que fuera su novia», dijo Lucero. Sin lujos ni discursos grandilocuentes. Estábamos comiendo pizza en mi departamento porque ninguno había tenido tiempo de cocinar algo más elaborado. Fue perfecto así, añadió Mijares mirando la foto con nostalgia. No necesitábamos nada más. A partir de ahí, la narración reveló momentos que José Manuel jamás había imaginado. La primera vez que cantaron juntos en privado, canciones inéditas que quedaron guardadas, desacuerdos superados, y un amor profundo que resistió etapas complejas. ¿Por qué nunca me lo contaron?, preguntó él, casi en un susurro. Lucero se tomó unos segundos antes de responder. Supongo que queríamos protegerut. Después de separarnos, era más fácil guardar ciertos recuerdos solo para nosotros. Además, añadió Mijares, hay historias que solo pueden contarse cuando todos están listos para escucharlas. La tarde avanzaba, y con ella las revelaciones. José Manuel descubrió que, junto a los momentos difíciles que jamás salieron a la luz pública, existieron instantes de felicidad absoluta que sus padres prefirieron preservar en la intimidad. Lucero sacó otra fotografía, Mijares al piano, con partituras desordenadas, ella a su lado, con una libreta en las manos. Estábamos componiendo juntos, explicó. Tu padre tenía una melodía incompleta y yo, letras que no encontraban música. Cuando unimos ambas cosas, fue como si siempre hubieran estado destinadas a encontrarse. Igual que nosotros, concluyó Mijares. Aquella composición nunca se grabó oficialmente. Era su canción, reservada para la intimidad del hogar. A veces los escuchaba, confesó José Manuel con una sonrisa tímida. Cuando era niño, me despertaba en la noche y oía sus voces desde la sala. Nunca entendí por qué esa canción no estaba en sus discos. Porque hay cosas demasiado especiales para compartirlas con el mundo, respondió Lucero, con los ojos brillantes. La charla comenzó a girar hacia los meses previos a su nacimiento. Cómo reorganizaron sus agendas, las discusiones sobre el nombre que le pondrían, y los temores y esperanzas que compartieron durante el embarazo. Tu madre estaba radiante, recordó Mijares. Incluso en los momentos más difíciles, conservaba esa luz que siempre la ha distinguido. Y tu padre no se separó de mí ni un instante, añadió Lucero. Canceló conciertos y pospuso grabaciones. Nada era más importante que estar presente. José Manuel los miraba, asimilando una historia que lo unía a ellos de una manera más profunda de lo que jamás había creído. Lucero hizo una pausa antes de continuar. Sus manos se sumergieron de nuevo en la caja y extrajeron un cuaderno pequeño, encuadernado en cuero gastado por el tiempo. Lo sostuvo con cuidado, como si fuera algo frágil. Esto es un diario que comenzamos a escribir cuando supimos que venías en camino, explicó. José Manuel lo tomó con delicadeza, observando la escritura de su madre en la mayoría de las páginas, salpicada aquí y allá por anotaciones de Mijares. Cada día escribíamos algo para ti, dijo Lucero. Pensamientos, ilusiones, miedos. Queríamos entregártelo cuando fueras mayor, pero con todo lo que ocurrió después, quedó olvidado. O quizá, añadió Mijares, aún no era el momento correcto. José Manuel pasó lentamente las páginas. En una entrada escrita por su madre leyó: Hoy te moviste por primera vez. Tu padre puso la mano sobre mi vientre y, como si supieras que era él, diste una patadita. Los dos lloramos de alegría. En otra, con la letra de Mijares, tu madre cantó durante horas. Dice que quiere que reconozca su voz desde el primer instante. Creo que ya la conoces, porque te calmas apenas ella empieza a cantar. A medida que avanzaba, las lágrimas se le acumulaban. Sentía que estaba descubriendo una dimensión oculta de sus padres, una parte más vulnerable y profundamente humana. Cerró el diario y los miró. No entiendo por qué me lo muestran ahora. Lucero y Mijares intercambiaron una mirada cargada de significado. Porque es tiempo de que comprendas, respondió ella, que antes de ser Lucero y Mijares, antes incluso de ser tus padres, fuimos dos personas que se amaron intensamente. Y que, aunque nuestros caminos se separaron, ese amor se transformó en algo igual de valioso. Y para que sepas, agregó Mijares, que lo que ves hoy entre nosotros no es una actuación para las cámaras. Es respeto y afecto genuino. José Manuel asintió, procesando cada palabra. Tenía muchas preguntas, pero una se adelantó a todas. Si se amaban tanto, ¿por qué?
No necesitó terminar la frase. El amor no siempre basta, respondió Lucero con suavidad. Nuestras vidas iban en direcciones muy distintas, con carreras que nos alejaban. Intentamos que funcionara, de verdad, pero entendimos que nos queríamos demasiado como para hacernos infelices. Separarnos fue la decisión más difícil, completó Mijares, pero también un acto de amor. Lucero le tomó la mano. Jamás dejamos de amarte a ti ni a tu hermana. Son lo mejor que hicimos juntos. José Manuel volvió a mirar la fotografía que lo había hecho llorar al inicio. No era la del atardecer, sino otra. Sus padres en una sala de hospital, Lucero sosteniendo un bulto envuelto en manta azul, ambos contemplándolo con amor absoluto. En el reverso, con letra pulcra, se leía: el día que nuestro amor tomó forma humana. Era él, recién nacido. Esta foto, empezó a decir, es nuestro tesoro más preciado, interrumpió Lucero. El instante en que nos convertimos en familia. El silencio se cargó de emoción. Afuera, el cielo de la Ciudad de México se teñía con las luces de la noche. Pero dentro, para ellos, el tiempo se había detenido. ¿Puedo quedarme con el diario?, preguntó José Manuel, sujetándolo como si fuera frágil. Es tuyo, respondieron al unísono. Lo abrió de nuevo y notó una entrada que antes no había visto, fechada pocos días después de su nacimiento, escrita por ambos. Hoy te tenemos en casa por primera vez. Prometemos que, pase lo que pase entre nosotros, siempre serás amado incondicionalmente. Siempre seremos una familia. José Manuel sintió que esas palabras eran una verdad viva, más allá del papel, y que lo seguirían acompañando toda su vida. Las lágrimas continuaban deslizándose por el rostro de José Manuel, pero ya no eran fruto de la tristeza, sino de un agradecimiento profundo hacia sus padres. Guardó silencio unos segundos, intentando recomponer la voz. Gracias, dijo al fin. Gracias por contarme nuestra historia. En ese nuestra había un reconocimiento tácito. Esa historia de amor, aunque transformada, también le pertenecía. La noche había caído del todo sobre la Ciudad de México cuando, de pronto, la conversación dio un giro inesperado. Mijares se levantó y se dirigió hacia el piano que ocupaba una esquina de la elegante sala. ¿Recuerdas esta melodía?, preguntó a Lucero mientras sus dedos recorrían suavemente las teclas, haciendo sonar una secuencia de notas que parecían despertar algo en el ambiente. El rostro de Lucero se iluminó de inmediato. Sus ojos, brillantes y emocionados, se fijaron en él. ¿Cómo podría olvidarla?, respondió acercándose. La compusiste la noche antes de nuestra boda. José Manuel observaba, fascinado. Nunca había visto a sus padres compartir una complicidad tan palpable fuera de los escenarios. Había presenciado sus interacciones en reuniones familiares o en presentaciones públicas, pero aquello era distinto. Íntimo, auténtico, libre de cualquier guión. Nunca la grabamos, explicó Mijares, sin dejar de tocar. Era solo para nosotros. ¿Tiene letra?, preguntó José Manuel, acercándose un poco más. Lucero y Mijares intercambiaron una mirada que no necesitaba palabras. Tiene la letra más hermosa que tu padre escribió jamás, contestó Lucero con una sonrisa cargada de nostalgia. Aunque él nunca lo admitirá, es un poeta excepcional. Mijares sonrió, algo avergonzado. ¿Podrían?, empezó a decir José Manuel, dudando. ¿Cantarla para ti?, terminó Lucero por él. Él asintió, incapaz de ocultar su emoción. Hubo un breve silencio antes de que Mijares reiniciara la melodía desde el principio, esta vez con más seguridad, como si hubiera decidido abrazar por completo el momento. Cuando Lucero comenzó a cantar, la voz de José Manuel se quedó atrapada en la garganta. Había escuchado a su madre en incontables ocasiones, pero nunca con ese tono, con esa carga emocional que parecía teñir cada palabra. La letra hablaba de un amor que desafiaba el paso del tiempo, de promesas que se mantenían más allá de cualquier circunstancia. No sonaba a despedida ni a melancolía, sino a celebración de algo eterno. Cuando Mijares unió su voz a la de Lucero, el aire en la sala pareció volverse más denso, como si las paredes mismas escucharan. La armonía entre ambos iba más allá de lo técnico. Era la unión de dos almas que habían compartido una vida entera, aunque ahora en caminos distintos. José Manuel no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que sintió las mejillas húmedas. Veía a sus padres como si fueran personas nuevas para él. No las estrellas que todos conocían, sino Lucero y Manuel, dos seres humanos con un lazo indestructible. Cuando la última nota se desvaneció, ninguno habló de inmediato. El silencio era tan intenso que parecía sagrado. Hace años que no la cantábamos, susurró Lucero.
Sigue siendo igual de hermosa, respondió Mijares, con una sonrisa cálida. José Manuel los miraba, sin encontrar palabras suficientes. ¿Por qué nunca la grabaron?, preguntó finalmente. Algunas cosas son demasiado personales para ofrecerlas al mundo, contestó Lucero. Esta canción era nuestra promesa privada. Grabarla habría significado compartirla con todos, y no queríamos eso. Además, añadió Mijares, hay belleza en lo que existe solo en el instante. Cada vez que la cantábamos, era distinta, única. José Manuel asintió, entendiendo que no todo debía ser expuesto, que lo más valioso a veces se protege en la intimidad. La conversación tomó entonces un rumbo distinto. Comenzaron a recordar los inicios de sus carreras, cuando Lucero trabajaba para dejar atrás la imagen infantil y consolidarse como artista adulta, y Mijares buscaba afianzar su lugar como una de las voces más importantes de la balada romántica en Latinoamérica. Tu madre era imparable, comentó Mijares con una mezcla de admiración y orgullo. Muchos seguían viéndola como la niña que creció frente a las cámaras, pero yo veía a una mujer decidida, con un objetivo claro. Y tu padre, intervino Lucero con una sonrisa, tenía esa voz que erizaba la piel desde la primera nota. Pero lo que más me cautivó fue su humildad, su forma de mantenerse auténtico a pesar del éxito. José Manuel escuchaba cada anécdota como si fuera un tesoro. Nunca antes había oído a sus padres hablar así de sus primeros años, con esa sinceridad desprovista de adornos. Siempre me he preguntado, dijo después de un momento, cómo lograron mantener una relación tan respetuosa después de separarse. Lucero y Mijares intercambiaron una mirada que parecía contener un acuerdo silencioso. No fue sencillo al principio, admitió Lucero. Cuando una relación termina, sobre todo una tan pública, hay dolor y confusión. Tuvimos que tomar una decisión consciente, continuó Mijares. O permitíamos que ese dolor definiera nuestro futuro, o recordábamos porque nos habíamos amado y construíamos algo nuevo a partir de ahí. Y además estaban ustedes, añadió Lucero. Tú y tu hermana merecían ver a sus padres respetándose, pudiendo estar en la misma habitación sin tensión, celebrando juntos sus logros. José Manuel sintió una oleada de gratitud. Siempre había asumido que esa cordialidad era algo natural, pero ahora comprendía que había requerido madurez y esfuerzo. Mijares se levantó y tomó la caja que habían estado revisando. Sacó de su interior un sobreenvejecido y se lo entregó a su hijo. Aquí están las cartas que nos escribimos durante las giras, antes de que nacieras, explicó. José Manuel lo tomó con cuidado, como si sostuviera un objeto frágil. ¿Puedo leerlas? Por supuesto, respondió Lucero. También forman parte de tu historia. Dentro había varias docenas de cartas. Algunas en papel con membrete de hoteles, otras en simples hojas de cuaderno. Eran de una época previa a los celulares y videollamadas, cuando la distancia se medía en palabras escritas a mano. José Manuel leyó una firmada por su padre desde una gira europea. Mi Lucero, hoy canté frente a miles, pero en mi mente solo estabas tú. Es extraño sentirme solo rodeado de tanta gente. Cada canción me lleva de regreso a ti, a ese rincón tranquilo que hemos creado. Luego pasó a una escrita por Lucero. Manuel, anoche soñé contigo. Estábamos en la playa donde prometimos escapar algún día. El mar estaba tan sereno como tu mirada cuando guardas silencio. Carta tras carta, descubría cómo sus padres habían enfrentado la distancia, la fama y las exigencias de sus carreras, siempre encontrando el camino de regreso el uno al otro. Es increíble, dijo finalmente. Es como leer una novela de amor, pero real. Es nuestra historia, lo corrigió Lucero con suavidad. Y ahora también es tuya. Mijares se acercó al ventanal y contempló las luces de la ciudad. A veces me pregunto si hicimos bien en guardar tantas cosas en privado, reflexionó. Quizá debimos compartir más contigo y con tu hermana. Nunca es tarde, respondió José Manuel, con una sonrisa que cerró ese momento con calidez. La conversación comenzó a aligerarse, derivando en recuerdos más divertidos. Evocaron momentos familiares que habían quedado grabados en la memoria de los tres y episodios de la infancia de José Manuel que provocaron risas sinceras. ¿Recuerdas cuando te empeñaste en aprender batería?, preguntó Lucero, riendo al evocarlo. Claro que sí, respondió Mijares. Estábamos aterrados por el ruido que habría en casa. Por eso te compramos una batería electrónica, para que pudieras practicar con audífonos, añadió su padre. José Manuel sonrió. Y la abandoné 3 semanas después para concentrarme en el piano, dijo, contagiándose de las risas. No tienes por qué disculparte, aseguró Lucero. Era importante que probaras y descubrieras qué instrumento realmente te hablaba.
Aunque admito, comentó Mijares con tono cómplice, que respiré aliviado cuando elegiste el piano. Algo de mi influencia tenía que quedar. La risa se apagó poco a poco, dando paso a un tono más reflexivo. José Manuel, con la curiosidad encendida, lanzó una pregunta que llevaba años rondando en su mente. ¿Alguna vez pensaron en volver? El silencio que siguió parecía contener muchas respuestas no dichas. Lucero y Mijares se miraron como si estuvieran decidiendo quién hablaría primero. Las relaciones son complejas, respondió ella finalmente. A veces el amor no basta. Hay caminos distintos, expectativas diferentes sobre la vida y el futuro. Lo que nunca cambió, añadió Mijares, fue el respeto y el cariño. Con el tiempo, eso se transformó en una amistad valiosa, incluso más que nuestro matrimonio. Encontramos una manera de seguir siendo familia sin ser pareja, concluyó Lucero. Y créeme, eso es un regalo que no todos logran. José Manuel asintió, entendiendo que lo que compartían iba más allá de etiquetas. Lucero se levantó y se dirigió hacia una estantería. Sacó un álbum de cuero grabado, diferente a los familiares que él conocía. Este es el álbum personal de nuestra boda, explicó. No el que se publicó en revistas, sino el que guarda las fotos privadas. José Manuel lo abrió con cuidado. Las imágenes no mostraban poses ensayadas, sino momentos auténticos. Lucero riendo ante un susurro de Mijares, ambos bailando con libertad, miradas cómplices durante la ceremonia. Contratamos a un fotógrafo extra, comentó Mijares, para capturar lo que no era para el público. Página tras página, José Manuel sentía una mezcla de ternura y asombro. Reconocía en esas fotos una felicidad genuina, un amor que había existido sin artificios. Esta es mi favorita, dijo Lucero, señalando una imagen casi al final. Estaban sentados en un muro de piedra, alejados de la multitud. Ella apoyaba la cabeza en su hombro y ambos miraban al horizonte, ajenos a todo. Recuerdo ese instante, añadió Mijares. Nos escapamos unos minutos para tomar aire. Ese día fue una locura, y tú me dijiste algo que nunca olvidé. Lucero sonrió al mirarlo. Dijiste, no importa lo que pase después. Este momento es nuestro y nadie podrá quitárnoslo. José Manuel sintió que entendía algo nuevo, que la conexión entre sus padres había sobrevivido incluso a los años y a la separación. Es curioso, reflexionó. Siempre me sentí afortunado porque ustedes mantenían una relación cordial, pero ahora veo que es mucho más que eso. El amor tiene muchas formas, dijo Lucero. El fin de una relación romántica no significa que el amor desaparezca. A veces solo cambia de forma. Y nosotros aprendimos a honrar lo que tuvimos, añadió Mijares, sin aferrarnos a recrearlo. José Manuel permaneció en silencio un momento, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. La madurez emocional de sus padres le parecía ahora evidente. Habían sabido transformar su vínculo sin destruirlo. Siempre quise preguntarles algo, dijo finalmente. ¿Creen que el hecho de ser figuras públicas afectó su relación? ¿Habría sido distinta si hubieran sido personas anónimas? Lucero y Mijares intercambiaron una mirada pensativa antes de responder. La fama amplifica todo, comenzó Mijares. Los momentos buenos se vuelven aún más grandes, pero las dificultades también se intensifican. Y siempre hay presión, añadió Lucero. Los ojos puestos en ti, las expectativas, los juicios. Mantener un espacio privado donde la relación pueda respirar es complicado. Pero no culpamos a la fama de lo que pasó, continuó Mijares. De hecho, nuestras carreras fueron parte de lo que nos unió. Compartíamos la misma pasión y entendíamos las exigencias de este medio. Exactamente, asintió Lucero. Los retos habrían existido de todas formas, aunque quizás con un matiz diferente. José Manuel aceptó la respuesta, satisfecho. Sabía lo que implicaba vivir bajo la mirada pública, pero oírlo directamente de ellos le daba una nueva perspectiva. La conversación fluyó sin que notaran el paso del tiempo. Entre recuerdos y reflexiones, surgió una pregunta de Lucero que lo tomó por sorpresa. ¿Cómo fue para ti crecer con padres separados, pero que mantenían esta relación tan particular? Siempre intentamos hacerlo lo mejor posible, pero me pregunto si lo logramos. José Manuel pensó antes de contestar. Fue diferente, admitió. No mejor ni peor, solo distinto. Nunca sentí que me faltara algo. Siempre supe que estaban ahí para mí y que me amaban sin condiciones. Hizo una pausa, ordenando sus ideas. Creo que lo que más valoro es que nunca me pusieron en medio. No tuve que elegir bandos ni escuché a uno hablar mal del otro. Por lo que he visto en otros, eso es un regalo enorme.
Los ojos de Lucero se humedecieron. Esa siempre fue nuestra prioridad, dijo con voz suave. Que entendieran que el amor por ustedes estaba por encima de cualquier diferencia. Y que, aunque ya no estuviéramos juntos como pareja, seguiríamos siendo una familia, añadió Mijares. Tal vez no convencional, pero familia al fin. José Manuel sonrió, agradecido por ese esfuerzo que en su momento no había dimensionado. Hay algo que deberías ver, anunció Mijares, acercándose nuevamente a la caja. Sacó un cuaderno de partituras, con las páginas marcadas por el uso. Aquí escribimos nuestras primeras canciones juntos, explicó. Antes de colaborar oficialmente, componíamos en secreto, solo por placer. José Manuel lo abrió con cuidado. Había pentagramas llenos de notas, letras escritas con la caligrafía de ambos, correcciones y apuntes. Algunas nunca las grabamos, comentó Lucero. Otras las transformamos tanto que sería difícil reconocerlas. Y hay una muy especial, intervino Mijares, señalando hacia el final. La empezamos cuando supimos que venías en camino y la terminamos la noche antes de que nacieras. ¿La grabaron?, preguntó José Manuel, conmovido. No oficialmente, respondió su padre, pero hicimos una grabación casera esa misma noche. Lucero se levantó y fue hacia un mueble antiguo. Abrió un cajón y sacó un pequeño dispositivo de almacenamiento. Aquí está, dijo. Además de otras grabaciones privadas, conciertos en casa, ensayos, momentos que nunca fueron para el público. José Manuel lo tomó como si sostuviera un tesoro. No sé qué decir, murmuró. No tienes que decir nada, contestó Lucero. Solo queríamos que supieras de dónde vienes, toda la historia. Y que, aunque tomamos caminos diferentes, añadió Mijares, lo más valioso que creamos son tú y tu hermana. José Manuel miró a sus padres, consciente de que no solo le estaban entregando objetos, sino fragmentos vivos de su historia. Comprendía que aquello era más que un recuerdo. Era un legado emocional que moldearía su propia manera de entender el amor y la familia. Gracias, dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. Gracias por dejarme ver esta parte de ustedes. En ese nuestra estaba implícita la aceptación de que su historia también le pertenecía a él. La noche se extendía sobre la Ciudad de México, pero en la sala, el tiempo parecía haberse suspendido. Afuera, el cielo oscuro se llenaba de luces, mientras adentro se desarrollaba un momento que quedaría grabado en la memoria de los tres. La conversación siguió fluyendo, tocando tanto recuerdos lejanos como reflexiones profundas. Mijares, con tono tranquilo, comentó. A veces necesitamos mirar hacia atrás para poder seguir adelante con claridad. Tu madre y yo queríamos que conocieras esta parte de nuestra historia, porque también es la tuya. José Manuel asintió, sintiendo el peso y la belleza de esas palabras. No eran simples anécdotas. Era la narrativa que había dado forma a su vida desde antes de nacer. Lucero sonrió, como si un recuerdo específico hubiera emergido. ¿Recuerdas la casa del lago?, preguntó, mirando a Mijares. Él asintió con un brillo nostálgico en los ojos. ¿Cómo olvidarla? Fue nuestro verdadero hogar. José Manuel frunció el ceño, intrigado. ¿Qué casa del lago? Nunca me han hablado de eso. Lucero se acomodó en el sofá, preparándose para explicar. Cuando nos casamos, todos esperaban que viviéramos en una mansión lujosa, como correspondía a dos artistas conocidos. Y sí, teníamos una casa en la ciudad, la que todos conocían. Pero también, en secreto, teníamos una casa sencilla junto a un lago, a unas horas de aquí. Nadie sabía de ella, excepto nuestra familia más cercana, añadió Mijares. Era nuestro refugio. Allí no éramos Lucero y Mijares, las figuras públicas, sino simplemente nosotros. José Manuel escuchaba fascinado, como si le hablaran de un mundo paralelo que había coexistido con el que él conocía. ¿Y qué pasó con esa casa? Sigue en pie, respondió Mijares. Después de separarnos, decidimos conservarla, no para usarla juntos, sino como un lugar donde cada uno pudiera conectar con esa parte de nuestra historia cuando lo necesitara. Y también porque algún día queríamos que tú y tu hermana la conocieran, añadió Lucero. Es parte de su herencia emocional. José Manuel sintió una mezcla de sorpresa y gratitud. Le conmovía que hubieran preservado un lugar tan significativo. Me encantaría conocerla algún día, dijo. Te llevaremos, prometió Mijares. Pronto. La charla derivó en cómo había sido crecer bajo la mirada pública y en las estrategias que sus padres adoptaron para protegerlo. ¿Sabes por qué fuimos tan cuidadosos con tus apariciones en público?, preguntó Lucero. José Manuel negó con la cabeza.
Queríamos que pudieras descubrir quién eras sin la presión de las expectativas ajenas. En este medio es fácil que los hijos de artistas se conviertan en extensiones de sus padres en lugar de ser individuos. Y también porque habíamos visto lo que la fama temprana puede provocar, añadió Mijares. Tu madre lo vivió en carne propia. Aunque su carrera fue maravillosa, implicó sacrificios importantes. José Manuel asintió, entendiendo ahora con claridad la decisión que habían tomado. Gracias por eso, dijo sinceramente. Por darme el espacio de ser yo mismo, de equivocarme sin que todo el país estuviera mirando. Lucero sonrió. Era lo mínimo que podíamos hacer, aunque no siempre fue fácil. Y fue una de las pocas cosas en las que estuvimos absolutamente de acuerdo, remató Mijares. Tras esas palabras, un silencio cómodo se instaló en la sala. José Manuel observaba a sus padres con una nueva perspectiva, comprendiendo que las decisiones que habían tomado no siempre fueron fáciles, pero sí profundamente conscientes. Lucero se levantó y caminó hacia un armario decorativo que ocupaba parte de la pared. De allí sacó una caja pequeña, de madera pulida y cuidada. Esto es algo que tu padre me regaló cuando supo que estaba embarazada de ti, dijo, regresando al sofá y abriéndola con delicadeza. En el interior descansaba una pulsera de plata, adornada con diminutos dijes, cada uno con un diseño distinto. Notas musicales, un sol, una luna y una estrella. Mijares se inclinó para verla de cerca, sonriendo. Cada uno de estos dijes representaba una promesa que nos hicimos sobre el tipo de padres que queríamos ser. Lucero tomó la pulsera y, con cuidado, comenzó a señalar cada símbolo. Las notas musicales significaban que llenaríamos tu vida de arte, no para que siguieras nuestros pasos, sino para que apreciaras la belleza en todas sus formas. El sol, continuó Mijares, simbolizaba mi promesa de darte siempre calidez y seguridad, sin importar las circunstancias. La luna, añadió Lucero, era mi compromiso de acompañarte incluso en tus noches más oscuras, como una luz suave que guía sin imponer. Y la estrella, cerró Mijares, representaba nuestro deseo de que encontraras tu propio brillo, tu camino, sin sentirte obligado a seguir el nuestro. José Manuel contemplaba la pulsera como si pesara más de lo que su tamaño sugería. No solo era plata, estaba cargada de significado y amor. Nunca te la vi puesta, mamá, comentó. Lucero sonrió con ternura. No era para lucirla en público. Era un recordatorio privado de nuestras promesas. La llevaba en días especiales. El de tu nacimiento, tu primer día de escuela, tu primera presentación musical. Y también en los momentos difíciles, agregó Mijares, cuando las presiones externas amenazaban con distraernos de lo verdaderamente importante. José Manuel notó un pequeño dije extra, un árbol. Este no lo mencionaron, observó. Lucero y Mijares se miraron antes de responder. El árbol representa nuestra promesa de que, pase lo que pase entre nosotros, siempre seremos una familia, explicó Lucero. Como los árboles, las familias pueden cambiar con las estaciones, resistir tormentas, tomar formas distintas, pero sus raíces permanecen firmes. Y creo que hemos cumplido esa promesa, añadió Mijares con voz suave, a nuestra manera. José Manuel asintió, visiblemente conmovido. Más de lo que imaginan. Lucero extendió la pulsera hacia su hijo. Queremos que la tengas tú ahora. ¿Seguros? Tiene un valor muy especial para ustedes. Justamente por eso, respondió Mijares. Para que siempre recuerdes el amor del que naciste y las promesas que hicimos. Con manos temblorosas, José Manuel aceptó la joya. La cuidaré, prometió, con la voz cargada de emoción. Lo sabemos, respondió Lucero, sonriendo. Después de un instante de silencio, José Manuel volvió a preguntar. ¿Cómo manejaron la presión pública durante su separación? Lucero respiró hondo antes de responder. Fue uno de los periodos más duros. Teníamos que procesar nuestro dolor bajo la mirada de millones. Decidimos que entre nosotros solo existirían la verdad y el respeto, añadió Mijares. No alimentaríamos rumores, no daríamos declaraciones contradictorias. Y lo más importante, dijo Lucero, protegerlos a ti y a tu hermana. Sabíamos que algún día leerían sobre nosotros, y queríamos que encontraran dignidad, no escándalos. José Manuel recordó que, en efecto, nunca había hallado titulares ofensivos sobre sus padres, algo que ahora comprendía no fue casualidad, sino una decisión firme. Eso explica mucho, dijo José Manuel. Cuando era adolescente, busqué en internet información sobre su separación. Encontré conjeturas, pero nada realmente escandaloso. Lucero asintió con una ligera sonrisa. Es que nunca les dimos material.
Claro que hubo especulaciones, siempre las hay, pero sin nuestra participación, perdieron interés. Fue una lección para nosotros, añadió Mijares. Entendimos que incluso siendo figuras públicas, podíamos tener cierto control sobre nuestra narrativa si no alimentábamos el ruido. El tono se volvió más relajado, derivando en anécdotas divertidas. Hablaron de situaciones embarazosas sobre el escenario y de experiencias que José Manuel jamás había escuchado. ¿Alguna vez les conté cuando vi por primera vez a tu madre en televisión?, preguntó Mijares, con una expresión nostálgica. José Manuel negó con la cabeza. Fue mucho antes de conocernos en persona. Ella era todavía una niña prodigio y yo un adolescente con sueños de ser cantante. Recuerdo pensar, esa niña tiene más talento en su dedo meñique que yo en todo mi cuerpo. Eso no es cierto, protestó Lucero riendo. Nunca me habías dicho eso. Es absolutamente cierto, insistió él. Y cuando por fin nos conocimos, ya convertida en una mujer extraordinaria, seguía impresionado. Lucero se sonrojó un poco, ese gesto tan característico suyo. Tu padre exagera. Siempre has sido generoso con sus palabras. Solo digo la verdad, respondió Mijares. Siempre admiré tu talento, tu dedicación y tu autenticidad. José Manuel observaba esa interacción con interés. Era evidente que entre ellos seguía existiendo un respeto profesional que había sobrevivido a todos los cambios personales. ¿Y tú, mamá?, preguntó. ¿Qué pensaste la primera vez que escuchaste a papá cantar en vivo? Lucero se recostó un poco, dejando que la memoria la transportara. Sentí un escalofrío. Había escuchado sus canciones, pero escucharlo en persona fue distinto. Hay intérpretes técnicamente perfectos y luego están los que te tocan el alma. Tu padre es de esos. Recuerdo pensar, este hombre podría cantar el directorio telefónico y me haría llorar. Mijares soltó una risa genuina. Ahora eres tú quien exagera. En absoluto, respondió ella. Y no lo digo como exesposa, sino como colega que sabe lo difícil que es conectar con el público de esa forma. José Manuel sonrió, comprendiendo algo más sobre la química que siempre había notado en los duetos de sus padres. Ahora entiendo por qué sus colaboraciones son tan especiales. Hay algo que trasciende lo profesional. Es respeto, dijo Mijares. Cuando admiras genuinamente a quien está a tu lado, eso se nota en la interpretación. Y también es historia compartida, añadió Lucero. Cada canción que cantamos juntos lleva capas de significado que quizás solo nosotros entendemos. José Manuel asintió, entendiendo que esa conexión invisible era parte de lo que hacía únicas sus interpretaciones. Lucero se levantó y se dirigió a un pequeño secreter en la esquina. Sacó un sobre amarillento y regresó al sofá. Cuando supimos que íbamos a ser padres, decidimos escribir cartas para el futuro, explicó. Una cada uno, sin leer la del otro. José Manuel lo abrió con cuidado, encontrando 2 hojas dobladas. Una con la letra elegante de su madre, otra con la escritura más firme de su padre. Son tuyas, dijo Lucero. Él tomó primero la carta de su madre y empezó a leer. Las palabras lo envolvieron como un abrazo, hablándole desde un tiempo en que ni siquiera había nacido, cargadas de amor, esperanza y promesas. Cada línea parecía confirmar que, incluso antes de conocerlo, ya lo habían amado con todo su ser. La carta de Lucero comenzaba con ternura y franqueza. Mi querido hijo o hija, aún no lo sabemos. Mientras escribo estas líneas, creces dentro de mí, un pequeño milagro que ya ha transformado mi vida de maneras que nunca imaginé. José Manuel sintió que cada palabra atravesaba los años y se instalaba en su presente. Es extraño escribir a alguien que todavía no conozco, pero a quien amo con todo mi corazón. No sé cómo será el mundo cuando leas esto, ni qué caminos habrá tomado nuestra familia, pero hay certezas que puedo darte. Eres amado incondicionalmente desde antes de tu primer aliento. Tu padre y yo, sin importar dónde nos encontremos en el futuro, estaremos siempre a tu lado, guiándote y respetando la persona única que eres. Lucero hablaba también de los retos. Sé que nacerás en una familia poco convencional y bajo el escrutinio del público, pero haré todo lo posible para que encuentres tu propio camino y no te sientas obligado a ser alguien que no eres. Mi mayor deseo es que seas feliz a tu manera, que persigas lo que haga latir tu corazón con fuerza. Mi mayor temor es que el peso de nuestros nombres te impida descubrir quién eres realmente. Luego, una imagen casi íntima se dibujaba en sus frases. Mientras escribo, tu padre está en la otra habitación componiendo una canción para ti. Así somos. Expresamos nuestro amor en música, palabras y pequeños gestos que perduran. Tal vez elijas un camino parecido al nuestro, o quizá algo completamente distinto.
En cualquier caso, estaré orgullosa de ti, no por lo que logres, sino por quien seas. José Manuel levantó la vista con lágrimas acumulándose, pero decidió continuar con la segunda carta. La de Mijares era más breve, pero igualmente intensa. Para mi hijo o hija, es extraño escribir a alguien que aún no ha llegado, pero que ya ocupa tanto espacio en mi corazón. Hoy tu madre me dijo que eres del tamaño de una lima. No soy un hombre de muchas palabras, suelo expresarme a través de la música, pero hoy quiero intentarlo. Mijares plasmaba sus miedos, no sé qué tipo de padre seré. Me preocupa fallarte, no estar lo suficiente, que las giras me alejen más de lo debido. Pero hay algo que tengo claro. Te amaré todos los días de mi vida, sin importar logros, talentos o expectativas. También hacía promesas concretas. Respetaré la persona que elijas ser, te apoyaré en el camino que decidas tomar. Seré honesto, incluso cuando cueste. Te enseñaré que el valor de una persona no está en la fama ni en el aplauso, sino en su capacidad de amar, ser íntegro y mejorar el mundo que le rodea. Y pase lo que pase entre tu madre y yo, siempre seremos una familia, quizá no como en los cuentos, pero unida por un amor real. José Manuel terminó de leer y quedó en silencio, con las 2 hojas en las manos. La emoción era tan intensa que por un instante no pudo hablar. Lucero lo observó con dulzura. Cumplimos esas promesas lo mejor que supimos, dijo. Tal vez no fue perfecto, añadió Mijares, pero siempre fue sincero. José Manuel los miró con una mezcla de gratitud y asombro. Fue perfecto a su manera, respondió finalmente, con voz quebrada. En ese instante, comprendió que lo que tenía frente a él no eran solo cartas. Eran la prueba de que su vida había comenzado rodeada de amor genuino, un amor que había sobrevivido al tiempo y a los cambios. Afuera, el amanecer empezaba a pintar el cielo de tonos suaves. Después de una noche entera de confesiones, José Manuel sentía que algo nuevo se había encendido dentro de él. Una comprensión más profunda de su propia historia y de las raíces que lo sostenían. Gracias, dijo mirando a sus padres, con los ojos brillantes. Gracias por compartir todo esto conmigo y dejarme ver una parte de ustedes que no conocía. Lucero se inclinó hacia él y lo abrazó con esa calidez que siempre había sentido como un refugio. Gracias a ti, respondió con ternura, por escuchar y por entender. Mijares se unió al abrazo, completando un círculo familiar que, aunque transformado por el tiempo y las circunstancias, conservaba intacta su esencia. Durante unos minutos permanecieron así, disfrutando del silencio y de la conexión que acababan de redescubrir. Luego, poco a poco, fueron separándose, aunque la sensación de unidad seguía flotando en el aire. ¿Y ustedes?, preguntó de pronto José Manuel, rompiendo el silencio. Si volvieran atrás, ¿harían algo diferente? Lucero intercambió una mirada con Mijares antes de contestar. Tal vez algunas cosas pequeñas, pero lo importante, lo esencial, lo haríamos igual. Yo también, añadió Mijares. Hubo momentos difíciles, pero de ellos salieron las decisiones que nos trajeron hasta aquí, y no me arrepiento. José Manuel sonrió, entendiendo que la vida de sus padres no había sido una línea recta, sino un camino lleno de bifurcaciones y elecciones difíciles. Lucero se recostó un poco, como si buscara en su memoria otra pieza de la historia. Hay algo más que nunca te hemos contado. La casa del lago no fue el único refugio que tuvimos. José Manuel frunció el ceño, intrigado. Oh, no. Tuvimos un lugar en el que componíamos juntos, continuó Lucero. No era nuestro hogar, ni siquiera un sitio lujoso. Era un pequeño estudio alquilado, perdido en una calle tranquila. Era casi secreto, añadió Mijares. Allí no había cámaras, ni productores, ni presión. Solo nosotros, un piano, y un par de micrófonos viejos. José Manuel lo imaginó, sus padres jóvenes, sentados frente a un piano, creando música sin pensar en ventas ni listas de popularidad. ¿Y todavía existe ese lugar? El edificio sigue en pie, respondió Lucero. No hemos vuelto desde hace muchos años, pero tal vez deberíamos hacerlo algún día. Mijares sonrió, como si la idea le resultara atractiva. Podría ser una buena manera de cerrar un círculo. El amanecer se filtraba ahora por los ventanales, tiñendo la sala de una luz dorada. El ambiente, lejos de perder su intimidad, se volvía más cálido con cada minuto. José Manuel tomó el diario, la pulsera y las cartas, colocándolos con cuidado sobre la mesa de centro. Esto, dijo, no es solo mi historia. Es nuestro mapa. Nos dice de dónde venimos y cómo llegamos hasta aquí. Lucero y Mijares asintieron. Y también te recuerda, agregó su madre, que las familias, como los árboles,
pueden cambiar con las estaciones y seguir firmes si sus raíces son fuertes. José Manuel miró la pulsera en su mano y sonrió. Supongo que ahora me toca a mí cuidar esas raíces. Exacto, dijo Mijares. Eres el guardián de todo esto. El sol ya se alzaba sobre la ciudad, pero ninguno parecía tener prisa. Afuera, la vida comenzaba su rutina. Adentro, el tiempo se había tomado una pausa para permitir que tres personas se reencontraran en un punto común de su historia. José Manuel, todavía conmovido, acarició el lomo del diario como si fuera un objeto sagrado. Sabía que ese pequeño cuaderno guardaba mucho más que palabras. Contenía la esencia de un amor que había evolucionado sin extinguirse. ¿Cómo lograron mantener tantos aspectos de su relación lejos de la prensa?, preguntó, rompiendo el silencio. Lucero y Mijares se miraron con complicidad. No fue fácil, admitió ella. La fama crea la ilusión de que todo lo que nos rodea pertenece al público. Pero entendimos pronto que debíamos proteger algunas cosas para que siguieran siendo nuestras. Creamos espacios sagrados, añadió Mijares, lugares y momentos intocables para el resto del mundo. Como la Casa del Lago, recordó Lucero, o aquel estudio del que hablamos anoche. José Manuel sonrió, imaginando esos refugios que habían sido testigos de su historia. Esos lugares fueron más que paredes y techos, continuó Mijares. Eran nuestra forma de recordar quiénes éramos cuando las luces se apagaban. Lucero asintió, y sus ojos brillaron con un matiz de nostalgia. Y no solo se trataba de protegernos a nosotros, sino también a ustedes. Queríamos que tuvieran una infancia lo más normal posible. José Manuel se recostó en el sofá, procesando todo. Creo que lo lograron, dijo al fin. Nunca sentí que me faltara libertad para descubrir quién era. Lucero se inclinó hacia él. Eso me alegra, porque aunque pareciera que lo teníamos todo, siempre supimos que criar hijos bajo el foco mediático era un reto. Mijares cambió ligeramente de tema. ¿Recuerdas que anoche hablamos de promesas?, preguntó, señalando la pulsera que su hijo sostenía. Claro. Bueno, hay algo que no te contamos. Hubo una promesa adicional que nunca simbolizamos con un dije. Lucero lo miró con una sonrisa suave. Prometimos que, sin importar las tormentas, jamás dejaríamos de celebrar juntos los momentos importantes de ustedes. José Manuel frunció el ceño, intentando recordar. ¿Y lo cumplieron? Piensa en tus cumpleaños, respondió Lucero. Incluso después de separarnos, siempre estuvimos los dos. O en tus recitales, añadió Mijares. Sin importar dónde estuviéramos, encontrábamos la manera de estar presentes. José Manuel asintió lentamente, comprendiendo que muchas de las cosas que había dado por sentadas eran fruto de acuerdos silenciosos. Es cierto, reconoció. Nunca tuve que mirar al público para ver si estaban ahí. Siempre estaban. Un instante de silencio siguió a sus palabras, cargado de gratitud mutua. Lucero, con gesto pensativo, se levantó y fue hacia una estantería alta. De entre varios álbumes, sacó uno más pequeño, encuadernado en tela. Aquí guardamos las fotos de esos momentos, dijo, sentándose junto a él. Las páginas mostraban imágenes de diferentes etapas. Festivales escolares, presentaciones de música, celebraciones familiares. En todas, Lucero y Mijares aparecían juntos, a veces riendo, otras simplemente compartiendo el mismo espacio mientras miraban a su hijo. Creo que este álbum vale tanto como el de nuestra boda, comentó Mijares, porque muestra lo que vino después. José Manuel pasó los dedos sobre las fotografías. No sabía que tenían esto. Lo conservamos para nosotros, respondió Lucero. Pero ahora es momento de que lo tengas tú. José Manuel lo cerró despacio, sintiendo el peso emocional de cada imagen. Supongo que esto también forma parte de mi herencia emocional, dijo. Exactamente, afirmó Mijares. No todo lo que dejamos es material. El amanecer, ya plenamente instalado, bañaba la sala con luz dorada. Afuera, el día comenzaba. Adentro, una familia seguía reconstruyendo los hilos invisibles que la mantenían unida. El nuevo día avanzaba lentamente, pero ninguno parecía tener prisa. La sala estaba impregnada de una sensación de calma y conexión que pocas veces habían experimentado juntos. José Manuel volvió a dejar el álbum sobre la mesa y respiró hondo, como si intentara asimilar toda la información recibida en tan pocas horas. Todo esto me hace pensar en algo, comentó. ¿Nunca sintieron que se estaban perdiendo de ciertas cosas por proteger tanto su intimidad? Lucero lo miró con serenidad. Puede que sí, admitió. Pero las cosas que decidimos mantener en privado eran las que más valor tenían para nosotros. Y lo privado, una vez expuesto,
deja de serlo para siempre. Había momentos, añadió Mijares, que eran demasiado especiales como para convertirlos en espectáculo. Queríamos guardarlos para nosotros y, más tarde, para ustedes. José Manuel comprendía. A sus propios años en la música, ya había empezado a notar la diferencia entre lo que uno comparte y lo que uno preserva. Supongo que ahora lo entiendo mejor, dijo. Lucero sonrió, con un brillo orgulloso en la mirada. Entonces nuestra lección funcionó. Mijares cambió de postura en el sillón, como si estuviera recordando algo importante. A propósito de cosas que guardamos, hay un objeto más que quiero mostrarte. Se levantó, fue hacia un aparador y regresó con una pequeña caja rectangular. Al abrirla, reveló una cinta de casete, con una etiqueta escrita a mano que decía: Noche del 14 de mayo. ¿Qué es esto?, preguntó José Manuel, intrigado. La grabación casera de la canción que terminamos la noche antes de que nacieras, explicó Mijares. No es de estudio, solo nosotros dos en el piano. Lucero añadió. La guardamos todo este tiempo porque, de alguna manera, es tu primera canción. José Manuel tomó la cinta con cuidado, sintiendo que sostenía un pedazo de historia. ¿Puedo escucharla? Claro, respondieron los dos al unísono, pero no ahora. Queremos hacerlo juntos, con calma, cuando estemos listos para revivir esa noche. El joven asintió, aceptando que no todo debía ocurrir en ese momento. No tenía idea de que existía esto, dijo, sonriendo. Es que algunas sorpresas necesitan su momento, comentó Lucero. Durante unos minutos se quedaron en silencio, contemplando la caja, la pulsera, el diario, las cartas y los álbumes apilados sobre la mesa. Eran como piezas de un rompecabezas que, al unirse, contaban la verdadera historia de su familia. Todo esto, dijo Mijares, es para que recuerdes que, aunque nuestra relación cambió de forma, el amor que nos unió sigue vivo en muchas maneras. Y para que sepas, añadió Lucero, que tú y tu hermana fueron, son y serán siempre lo mejor que nos pasó. José Manuel sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no intentó contenerlo. Sé que lo dicen en serio. Y creo que por eso puedo decir que crecí con un ejemplo de amor real, aunque no fuera el típico de los cuentos. Lucero le acarició la mano. Ese era el objetivo. Afuera, el sol ya iluminaba con fuerza las calles, pero dentro la luz parecía distinta, más cálida, como si estuviera impregnada por todo lo que habían compartido. José Manuel, mirando los objetos sobre la mesa, supo que había recibido mucho más que recuerdos. Había heredado una visión de la vida que lo acompañaría para siempre. José Manuel se recostó contra el sofá, sintiendo que las horas habían pasado sin que lo notara. El cúmulo de recuerdos, revelaciones y objetos frente a él parecía formar una especie de mapa emocional que hasta esa noche había estado incompleto. ¿Saben qué es lo más curioso?, dijo, rompiendo el silencio. Crecí pensando que nuestra familia era diferente porque ustedes no estaban juntos, pero ahora me doy cuenta de que, en realidad, lo especial fue que supieron mantenerse unidos de otra manera. Lucero asintió lentamente. Eso siempre quisimos enseñarte, que el amor no se mide solo por el tiempo que una pareja permanece junta, sino también por la capacidad de transformarse sin destruir lo que importa. Mijares añadió. A veces, separarse es el acto más honesto y amoroso que se puede hacer. José Manuel pensó en todos los amigos que había visto sufrir por los divorcios conflictivos de sus padres, y en cómo él nunca había sentido que debía dividir su lealtad. Creo que esa es la mayor lección que me han dado, dijo con sinceridad. Saber que es posible cambiar de rumbo y aún así seguir siendo familia. Lucero lo miró con ternura. Nos alegra que lo veas así. Durante un momento, los tres se quedaron observando la mesa de centro, donde reposaban la pulsera, la cinta, el diario y los álbumes. Cada objeto parecía guardar un pedazo de su historia, y juntos formaban una narrativa más completa que cualquier entrevista o rumor. Hay algo que nunca te dijimos sobre la canción de la noche antes de que nacieras, comentó Mijares, rompiendo el silencio. José Manuel arqueó una ceja, curioso. ¿Qué cosa? Esa noche, mientras terminábamos la letra, tu madre dijo algo que aún recuerdo palabra por palabra. Cuando le escuche esto algún día, sabrá que fue amado incluso antes de llegar. Lucero sonrió, confirmando la anécdota. Y eso sigue siendo verdad. José Manuel sintió que el corazón se le apretaba, y no intentó disimularlo. Gracias por decirme todo esto, y por esperar el momento adecuado. Algunas historias necesitan tiempo para ser comprendidas, dijo Lucero. Antes tal vez las habrías escuchado, pero no entendido de la misma manera. Ahora puedes verlas con la madurez que tienes, agregó Mijares.
El joven asintió, reconociendo que era cierto. Lucero cambió de tema con suavidad. ¿Te gustaría que, cuando escuchemos la grabación de la canción, también toquemos otras piezas que compusimos en el estudio antiguo? Me encantaría, respondió él sin dudarlo. Así también las conoceré. Y quizá, añadió Mijares, podríamos grabar algo juntos, como un puente entre esas canciones y tu propio camino musical. La propuesta lo hizo sonreír. Sería un honor. Durante unos minutos, comenzaron a imaginar cómo sería ese encuentro musical. No hablaban solo de notas y letras, sino del simbolismo de unir 3 voces y 3 historias en un mismo proyecto. El sol ya bañaba toda la sala, haciendo brillar los detalles del mobiliario. La mañana había llegado por completo, pero ninguno de los 3 sentía que la conversación estuviera cerca de terminar. José Manuel, mirando de nuevo la pulsera en su mano, pensó que tal vez ese día se convertiría en uno de esos recuerdos que merecían ser guardados en un álbum privado, como los de sus padres. Y aunque sabía que la historia que había escuchado estaba llena de momentos felices y otros dolorosos, comprendía que todo formaba parte de la misma verdad. Un amor que, aunque cambiara de forma, seguía vivo en cada gesto, cada palabra y cada promesa cumplida. La idea de grabar juntos parecía encender una chispa en los 3. Mijares se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. Podríamos hacerlo en la casa del lago, propuso. Tiene la acústica perfecta y sería simbólico. Lucero sonrió al imaginarlo. Sería como cerrar un ciclo y abrir otro. Allí empezamos a soñar juntos, y ahora podríamos dejar grabado algo con la voz de nuestro hijo. José Manuel se dejó llevar por la imagen mental. El lago tranquilo, la luz reflejándose en el agua, y los 3 frente a un piano, dejando que la música fluyera sin expectativas comerciales. Me encantaría, respondió con firmeza. Y prometo no presionarlos para que la publiquemos. Eso sería un alivio, bromeó Lucero, provocando una risa general. Tras ese momento distendido, el ambiente volvió a volverse íntimo. José Manuel tomó las cartas que había leído horas antes y las guardó de nuevo en su sobre original. Quiero conservarlas así, juntas, como ustedes las dejaron, explicó. Es tu historia, dijo Mijares. Puedes decidir cómo cuidarla. Lucero lo miró con orgullo. Y ya veo que la cuidarás bien. Hubo un momento de silencio en el que simplemente se miraron, conscientes de que la noche había sido un regalo inesperado. ¿Sabin? Dijo José Manuel. Ahora entiendo por qué siempre insistieron en que la familia es más que un tipo de relación o una dirección postal. Exacto, respondió Lucero. Una familia se construye día a día, con respeto, amor y decisiones conscientes. Y con música, en nuestro caso, añadió Mijares con una media sonrisa. José Manuel rió. Definitivamente, con música. Lucero se levantó y fue a la cocina, regresando con 3 tazas de café recién hecho. Para que este momento dure un poco más, dijo, repartiendo las tazas. Mientras bebían, comenzaron a recordar anécdotas que no habían salido antes. Viajes improvisados, pequeños accidentes domésticos y situaciones tan absurdas que terminaban en carcajadas. ¿Se acuerdan de cuando intentaron enseñarme a montar bicicleta en el jardín de la casa de la ciudad? Preguntó José Manuel. Claro, rió Mijares. Terminas chocando contra la fuente. Y yo casi me caigo de la risa en lugar de ayudarte, admitió Lucero. La risa resonó en la sala, rompiendo cualquier resto de solemnidad. Eran solo ellos, disfrutando de una complicidad que trascendía cualquier etiqueta. Con el café casi terminado, José Manuel volvió a mirar los objetos sobre la mesa. Supongo que algún día tendré que decidir a quién entregaré todo esto, reflexionó. Cuando llegue ese momento, sabrás qué hacer, dijo Lucero con confianza. Y mientras tanto, puedes seguir agregando piezas a la colección, añadió Mijares. Esto no es solo memoria, también es un legado en construcción. José Manuel asintió, comprendiendo que la historia de su familia no estaba cerrada, sino que seguía escribiéndose con cada día que pasaban juntos. Afuera, el sol brillaba sobre la ciudad, pero en la sala el tiempo parecía seguir suspendido. No importaban los compromisos que aguardaban ni la agenda que cada uno tenía. En ese momento, lo único relevante era la certeza de que seguían conectados por algo más fuerte que cualquier circunstancia. José Manuel tomó un último sorbo de café y sonrió. Creo que este ha sido uno de los días más importantes de mi vida. Lucero y Mijares se miraron, y sin decir palabra, supieron que él no exageraba. La atmósfera en la sala estaba cargada de una calidez que no se disipaba. José Manuel dejó la taza en la mesa y, con un gesto casi infantil, se acomodó de lado,
apoyando la cabeza en el respaldo del sofá. «Es raro», dijo pensativo. «Siento que hoy los conozco más que en todos estos años». Lucero lo miró con ternura. «Porque hoy hablamos sin prisas, sin filtros y sin la necesidad de protegerte de ciertas verdades. Y porque tú también estás listo para escuchar», añadió Mijares. «No todas las historias pueden contarse en cualquier momento». José Manuel asintió. «Creo que eso es lo que hace que todo esto sea tan valioso». Lucero se inclinó hacia él, como si le fuera a contar un secreto. «¿Sabes qué me encantaría? Que algún día escribieras tu propia versión de esta historia. No para publicarla, sino para que tus hijos o quienes vengan después puedan entender de dónde vienen». La idea lo sorprendió. «No lo había pensado, pero podría hacerlo. Sería tu manera de mantener viva la memoria», dijo Mijares. «Igual que nosotros lo hicimos con el diario y las cartas». El joven se quedó un momento en silencio, imaginando cómo sería poner en palabras todo lo que había escuchado y sentido esa noche. «Me gusta la idea». La conversación derivó en planes futuros. La visita a la Casa del Lago, la sesión de grabación conjunta y la posibilidad de reunir más recuerdos para añadirlos al archivo familiar. «Podríamos incluso grabar un vídeo de la historia de la canción de Antes de tu nacimiento», propuso Lucero. «No para redes, solo para nosotros». «Sería perfecto», respondió José Manuel. «Así quedaría guardado para siempre». Mientras hablaban, el sol avanzaba por el cielo y la luz cambiaba en la sala, volviéndose más clara y viva. La ciudad comenzaba a moverse a un ritmo acelerado, pero ellos permanecían en ese espacio donde el tiempo parecía ir más despacio. José Manuel, mirando de nuevo la pulsera, se dio cuenta de que cada dije ahora tenía un significado más profundo. No eran solo símbolos, sino testigos silenciosos de una historia de amor transformada en familia. «Mamá, papá», dijo con voz firme, «prometo que voy a cuidar este legado y que voy a seguir construyendo sobre él». Lucero sonrió con orgullo. «Esa es la mejor promesa que podrías hacernos. Y la única que requiere toda una vida para cumplirse», añadió Mijares. Hubo un silencio breve, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que nace cuando todo lo importante ya se ha dicho y no es necesario llenarlo con más palabras. Finalmente, José Manuel se levantó. «Creo que necesito un poco de aire fresco. ¿Me acompañan a la terraza?» Lucero y Mijares se miraron y aceptaron. Al salir, la luz del día los envolvió, junto con el murmullo lejano del tráfico y el canto ocasional de algún pájaro. Desde allí, la vista de la ciudad era amplia y despejada. «Es hermoso», comentó José Manuel. «Y pensar que todo esto estaba ocurriendo mientras hablábamos allá adentro». «El mundo nunca se detiene», dijo Lucero, «pero hay momentos en los que uno sí puede hacerlo». Mijares asintió. «Y esos son los que realmente cuentan». José Manuel respiró hondo, como queriendo guardar en su memoria no solo la vista, sino también la sensación exacta de ese instante. Sabía que, pasara lo que pasara después, ese día quedaría marcado como uno de los capítulos más significativos de su vida. En la terraza, el aire fresco parecía intensificar la sensación de claridad que los tres compartían. José Manuel apoyó las manos en la baranda, contemplando el horizonte. «Creo que ahora entiendo algo que antes solo intuía», dijo. «Que una familia no se define por su forma, sino por la fuerza de sus lazos». Lucero se acercó y colocó una mano sobre su hombro. «Ese es el verdadero significado. Las formas cambian, pero lo que une de verdad es lo que uno decide cuidar». Mijares, de pie al otro lado, añadió. «Y cuidarlo no siempre es fácil. Requiere paciencia, generosidad y, a veces, renunciar a lo que uno quiere para proteger lo que todos necesitan». José Manuel los miró, reconociendo que esas palabras no eran teoría, sino experiencia vivida. «Supongo que ahora me toca a mí aplicar lo que aprendí de ustedes», dijo con una media sonrisa. «Exacto», respondió Lucero. «Y lo harás a tu manera, como debe ser». Permanecieron unos minutos más disfrutando de la vista antes de volver a la sala. Allí, la mesa seguía cubierta por todos los objetos que habían recorrido juntos esa noche y parte de la mañana. La pulsera, el diario, las cartas, el álbum privado y la cinta de casete. José Manuel los miró como si fueran piezas de un tesoro. «Quiero guardar todo esto en un lugar especial. No solo para protegerlo, sino para que, cuando lo vea, recuerde esta conversación». «Te ayudaremos a encontrar ese lugar», dijo Mijares. Lucero añadió. «Y si algún día decides compartirlo con alguien, que sea porque sientes que es el momento, no por obligación». José Manuel asintió, apreciando que incluso ahora respetaran su autonomía. Se sentaron de nuevo,
esta vez sin la urgencia de seguir contando historias. El silencio estaba lleno de significado, como si la noche anterior hubiera tejido entre ellos un hilo invisible pero fuerte. Finalmente, Lucero habló. Anoche empezamos recordando el pasado, pero creo que hoy terminamos construyendo el futuro. Me gusta cómo suena eso, respondió José Manuel. Mijares sonrió. Y yo diría que también empezamos un nuevo capítulo, uno en el que la música volverá a unirnos. José Manuel rió suavemente. Sí, y esta vez la música será de los tres. El reloj marcaba ya una hora avanzada de la mañana. Afuera, la ciudad estaba en plena actividad, pero ellos permanecían en su propio ritmo, como si hubieran encontrado un refugio en medio del movimiento constante. José Manuel tomó la pulsera una vez más y la colocó en su muñeca. Creo que debería llevarla hoy, dijo, para recordar que las promesas se cumplen día a día. Lucero lo observó con un brillo de orgullo. Te queda perfecta. Porque es suya, añadió Mijares, y porque ahora es parte de tu historia activa, no solo un recuerdo. José Manuel se levantó, consciente de que pronto tendrían que retomar sus rutinas, pero también seguro de que nada de lo vivido se perdería. Gracias por todo esto, dijo mirando a ambos. No solo por los objetos o las historias, sino por demostrarme que el amor verdadero puede transformarse y seguir siendo igual de fuerte. Lucero y Mijares se acercaron y lo abrazaron al mismo tiempo. No era un gesto planificado, sino una respuesta natural a lo que sentían. En ese abrazo, José Manuel supo que, más allá de los escenarios, los años y las decisiones, su familia estaba intacta en lo que realmente importaba. Y mientras el sol iluminaba la sala, comprendió que aquel día, lejos de marcar un cierre, era en realidad el comienzo de algo nuevo.